Listo. Bueno, cordial saludos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, correspondiente al grupo número 9, y sus integrantes son Elvira Morales Muñoz, Leslie Herrera Navarro, Mayra Luisa Porto Pérez, Jenny Salazar y quien les habla Michelle Monroy. Este conversatorio hace parte de la etapa 4 del curso titulado Métodos y Metodologías, en la cual desarrollamos un ejercicio práctico de análisis crítico del discurso. A continuación, pues daremos respuesta a la pregunta central: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos y políticos dominantes en los discursos sociales? Para ello compartiremos algunos aportes desde la experiencia pues que también tuvimos con el grupo focal en nuestra comunidad. Dar inicio pues a mi intervención. Bueno, desde mi perspectiva, el análisis crítico del discurso nos permite entender que el lenguaje es neutral. A través de las palabras que usamos se expresan formas de pensar, de actuar y de ver el mundo. En el grupo focal, con la organización comunitaria, pues que yo intervení, titulada Huellas de Esperanza, pues se logró visualizar que los discursos reflejan ideologías profundas. Por ejemplo, cuando un líder comunitario dijo, pues, me gusta liderar, pero más que eso, servir. Ahí se construye una visión de liderazgo distinto a lo tradicional, no como una autoridad, sino como un servicio a la comunidad. Esta forma de hablar, de ver un cambio en la manera como se entiende el poder. También se evidenció, pues, cómo el lenguaje de las mujeres pues expresó que han pasado del silencio a la participación, de la participación activa, mediante frases como antes nos hablábamos en las reuniones, ahora opinamos, proponemos, muestran transformación ideológica donde la mujer asume un rol político en su comunidad. Pues en resumen, el análisis del discurso nos ayuda a identificar estos cambios porque nos permite leer qué hay detrás de las palabras, ideologías, valores y luchas sociales que muchas veces no nos explican o no son explícitas, pero están presentes en lo que se dice y cómo se dice. Puede seguir la siguiente compañera. Cordial saludo, mi nombre es Leslie Herrera. El análisis del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos y políticos dominantes en los discursos sociales de forma fundamental, porque descompone el lenguaje para revelar las ideologías subyacentes que están presentes, como pueden ser el sexismo, racismo o clasismo, aspectos que muchas veces se naturalizan en la comunicación cotidiana. Además, el análisis crítico del discurso permite identificar cómo el discurso es un instrumento para mantener estructuras de poder y dominación, lo cual muestra quién tiene voz y quién es marginado dentro de estos discursos. Este análisis también contextualiza los discursos, entendiendo que no se producen en el vacío, sí, sino que están informados por un contexto social, político e histórico. A su vez, permite exponer sesgos y manipulaciones que refuerzan desigualdades y dominación. Esto es un enfoque pues, que interpreta las estrategias lingüísticas usadas para persuadir, manipular
y mantener el control simbólico en la sociedad. Desde una perspectiva política, el análisis crítico del discurso ayuda a interpretar cómo grupos dominantes, políticos, élites económicas, instituciones, usan el discurso para reproducir sus intereses y conservar el estatus, haciendo del discurso un mecanismo tanto de control como de resistencia. Por tanto, analizar críticamente el discurso pues revela las relaciones de poder que están incrustadas en las palabras, en las narrativas compartidas y en las formas en que se construyen y legitiman las realidades sociales. Los dejo con mis siguientes compañeras. Un saludo, compañeras. Mi nombre es Jenny Salazar Payares. Bueno, desde mi punto de vista, para darle respuesta a la pregunta, el análisis crítico del discurso contribuye significativamente a revelar los elementos ideológicos y políticos dominantes en los discursos sociales, al examinar cómo el lenguaje refleja, reproduce y legitima relaciones de poder. Bueno, a través del estudio detallado de textos y prácticas comunicativas, el análisis crítico del discurso permite identificar cómo ciertas ideas se representan como verdaderas, incuestionables, ocultando su carácter ideológico, ya que pues este enfoque analiza quién tiene una voz en el discurso, cómo se representan los distintos actores sociales, ya que esto es muy importante, y qué intereses se privilegian o se silencian. Además, el análisis crítico del discurso contextualiza los discursos en sus entornos históricos, sociales y políticos, lo que permite pues entender cómo se articulan como estructuras de dominación o resistencia, al identificar estrategias discursivas como el eufemismo, las polarizaciones o nominalizaciones. El análisis revela cómo se construyen representaciones sociales que favorecen a ciertos grupos en detrimento de otros. Bueno, ya en resumen, el análisis crítico pues, del discurso es una herramienta importante y clave para desnaturalizar el lenguaje y evidenciar las ideologías y relaciones de poder que subyacen en los discursos y evidenciar también esos discursos que circulan en la sociedad, pues esto refleja que en el discurso realizado, esto se reflejó en el discurso que se realizó, en este caso con la organización comunitaria que yo escogí, que fue la Junta de Acción Comunal del municipio de Pelaya Cesar. Los dejo con mi compañera. Cordial saludo, mi nombre es María Luisa Porto y para responder a la pregunta planteada, el análisis crítico del discurso permite identificar cómo el lenguaje es utilizado como una herramienta de poder que refleja las diferentes fuerzas y estructuras ideológicas dominantes de la sociedad. A través de estas perspectivas se examinan no solo las palabras que se dicen, sino las intenciones, silencios y jerarquías implícitas en los discursos. Así se revela cómo ciertas ideas políticas y sociales se naturalizan en la comunicación cotidiana. El análisis del discurso se convierte en una herramienta clave para desenmascarar las formas en que se construye la hegemonía en la sociedad. De esta manera, el discurso no solo transmite información, sino también configura realidades sociales y relaciones de poder. La ideología, por lo tanto, no es externa al lenguaje, sino que se articula y reproduce a través de él. Esto es evidente en medios de comunicación, discursos políticos, educativos, y por ello el análisis crítico aporta una comprensión profunda sobre cómo operan los sistemas de dominación. Desde una perspectiva política, el análisis crítico evidencia cómo los discursos oficiales tienden a legitimizar intereses de grupos privilegiados y marginan a otras voces. El discurso pasa a ser una práctica que produce conocimiento y con ello regula lo que se puede pensar o decir en un contexto determinado. De esta forma,
El análisis crítico del discurso en escenarios educativos o comunitarios fomenta la conciencia crítica y la participación ciudadana al desnaturalizar los mensajes dominantes, promoviendo la construcción de identidades, relaciones sociales y sistemas de conocimiento, donde cuestionarlos permite configurar nuestras prácticas y formas de habitar el mundo en un ejercicio colaborativo que componen el tejido social. Así el análisis del discurso no solo sirve para identificar la dominación, sino también para construir alternativas más democráticas y participativas, creándolo así como una herramienta clave para el empoderamiento comunitario y una acción transformadora. En el grupo focal trabajado, el discurso, vimos cómo los discursos de las personas participantes reconstruyeron la memoria del conflicto y también propusieron formas nuevas de ciudadanía. Sus palabras reflejaron ideología de justicia, solidaridad y resistencia frente al olvido del Estado. El análisis crítico del discurso nos ayudó a ver cómo estas ideas dan sentido a su lucha diaria. Para terminar, el análisis crítico del discurso es una herramienta poderosa para desnudar las ideologías que están detrás de lo que escuchamos y leemos. Nos permite ser ciudadanos más críticos, conscientes y activos frente a los discursos que circulan en nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Elvira Morales. Bueno, al realizar lo de la pregunta, de manera más importante, mostrar los elementos ideológicos y políticos dominantes del discurso sociales, podemos decir que es una corriente de estudio que analiza cómo el lenguaje entre discursos y textos medios nos refleja productos y relaciones de poder, ideologías y dominantes. Esto es muy importante destacar también la muestra como los elementos ideológicos y políticos revela y muestra cómo el lenguaje es usado con un grupo dominante, como los gobiernos, medios o empresas, para mantener su poder, como por ejemplo los discursos políticos de muchos representantes políticos, como a veces forman una forma neutral o a veces como una realidad que carga en una ideología. También es muy importante también a través del análisis de las palabras, las estructuras gramaticales y temas, lo cual descubre que la idea y los valores se promueven como normales o anormales o correctos. Esto ayuda a entender cómo la ideología, como por el neoliberalismo, se presenta como la única opción válida, ya que muchos hablamos en la política, sabemos que pueden utilizar su imagen y dañar la imagen del otro candidato y así tratar de que sus versiones sean muy embativas para los otros seguidores. También es muy importante examinar los discursos cuando construye el nosotros y el ellos, lo cual nos ayuda a comprender cómo se crean las divisiones sociales, estereotipos entre enemigos y políticos. Esto puede llevar a manifestaciones, a formas de expresión de pronto equívoca o realista. También es muy importante pues la cuestión de la objetividad. Muchos discursos en las noticias, en las leyes y en la educación parecen objetivos, pero muestra que cómo los influimos a los intereses políticos o la ideología, desenmascarando una falsa neutralidad. Es muy importante pues estar muy subjetivo a cada una de las corrientes que se lleva al análisis crítico del discurso, ya que cada una va encaminada a llevar una idea general o de todo lo que es el discurso político o crítico. También es muy importante el análisis de los discursos, desmascara el lenguaje para mostrar
cómo el discurso social le reflejan y producen ideologías políticas dominantes, ayudando así a entender cómo se ejerce poder a través de las palabras, ya que al momento de crear un discurso o hacer un discurso, las personas entienden y sobreactúan y tratan de que todo esto, este proceso del análisis crítico, se lleve a cabo una finalidad. Bueno, compañeras, muchas gracias. Para terminar, como grupo reconocemos que el análisis crítico del discurso no solo nos permite comprender los mensajes que circulan en nuestra sociedad, sino también nos ayuda a cuestionarlos y transformarlos. Esta herramienta nos invita a reflexionar sobre el poder del lenguaje y cómo a través de él se configuran las realidades o se legitimizan las ideologías y se silencian otras voces. Agradecemos este espacio de diálogo, ya que nos permitió construir colectivamente una mirada más consciente de todo lo que nos rodea y cómo podemos, desde nuestro rol como psicólogo, realizar acciones cotidianas y contribuir a una sociedad más justa y equitativa para que ésta sea más democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Gracias. Gracias.